Bueno, buenas tardes a todos, que Dios les bendiga, bienvenidos a este segundo estudio que tenemos sobre lo que se llama información confidencial. Vamos a estar viendo varias cosas importantes el día de hoy. Antes de empezar con este estudio, lo mejor siempre es comenzar alabando a Dios. Vamos a empezar a alabar el nombre de Jesús, vamos a levantarlo, vamos a exaltarlo, vamos a cantar una alabanza, una adoración, vamos a orar y después de eso vamos a comenzar el estudio. Así que vamos a comenzar cantando esta alabanza que dice En la cruz. Vamos a cantar todos juntos. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. A la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Me hirió el pecado y fui a Jesús, le di yo mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, me bendijo su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Gracias, Padre Celestial. Amén. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a alabar la presencia de Dios, vamos a alabar a Cristo todos juntos cantando esta adoración que dice más. Cuanto más te busco, más de ti encuentro. Y al encontrarte, yo más te amo. Cuanto más te busco, más de ti encuentro. Y al encontrarte, yo más te amo. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber. Al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender. Y siento tu paz irresistible. Cuanto más te busco, más de ti encuentro. Y al encontrarte, yo más te amo. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa
sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Oh, gracias mi Rey, oh bendito Dios, oh te adoramos, bendito Cristo, gracias mi Rey, aleluya. Oh, gracias Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor en esta noche, Señor, te adoramos mi Rey. Vamos a orar, amén, vamos a pedirle al Señor, vamos a orar en esta noche. Vamos a clamar la presencia de Dios, vamos a pedir que el Señor se mueva en este estudio. Vamos a pedir también en esta noche especialmente por personas que necesitan sanidad en su cuerpo. Si te conectaste en esta noche al canal y estás mirando, déjame decirte algo. Vos no necesitas que nadie te toque para ser sanado. Lo que necesitas es tener fe para ser sanado. Así que si en esta noche estás mirando, estás enfermo, estás enferma, tenés alguna dolencia en tu cuerpo, yo quiero que hagas esto, que tengas fe conmigo. Vamos a estar orando y vamos a estar creyéndole a Dios. Varias personas han sido sanas a través de estos videos, a través de estar orando, porque quien te toca es el Espíritu Santo, quien te toca es Jesucristo mismo. Así que quiero que ores conmigo en fe. La Biblia dice que si no tenemos fe, no esperemos recibir nada de Dios. Así que vamos a orar en fe. Así que quiero que si estás enfermo, si estás enferma, pongas tu mano donde tenés el dolor, ¿sí? Y vamos a orar, sea en tus piernas, en tu espalda, donde sea. Y si en esta noche estás sufriendo, escúchame bien, de soledad o de depresión, quiero que pongas tu mano en el corazón. Vamos a estar orando. Dios va a tocarte en esta noche. Él va a sanarte, Él va a quitarte la depresión, Él va a quitarte la angustia de tu corazón. Dios se quiere mover en esta tarde. Así que vamos a orar. Quiero que ores conmigo y digas así. Si estás enfermo o enferma, digas así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque me amas y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se esté moviendo sobre mi cuerpo ahora. Te pido, mi Dios, una sanidad ahora sobre mi cuerpo. Le ordeno a todo espíritu de enfermedad soltar mi vida ahora. Padre Santo, sáname por la sangre de Cristo, Señor. Muévete en cada corazón, muévete en cada vida, Señor. Derrámate en cada uno de los corazones. En el nombre de Jesús ahora, Padre, yo ordeno sanidad completa sobre las vidas de todos aquellos que en esta noche, Señor, están orando. Suelta, Satanás, sus vidas, Señor, sánalos ahora. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Padre Santo, vengo en contra de todo espíritu de opresión, de depresión, de angustia, Señor, de soledad, de vacío. Satanás, suelta las vidas ahora, Señor. Sánalos, Padre, que tu Espíritu Santo les esté dando paz, que tu Espíritu Santo les esté dando, Señor, de tu Espíritu, Señor. Llénalos, Padre, en esta noche de la paz y el gozo que solamente vienen de tu presencia. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que te muevas en este estudio y toques a cada uno de los que están mirando. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor. Amén. Aleluya. Oh, gracias, Padre Santo. Te doy gracias, mi Rey. Aleluya. Aleluya. Amén. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a este segundo estudio de información confidencial. Vamos entonces, déjenme ir poniendo el cronómetro. Amén. Así que, primeramente, quiero darles las gracias y presentarles el estudio, ¿no? Que se llama Información Confidencial, ¿no? Número 2. ¿Sí? Esta es la segunda entrega, es la segunda parte de este estudio, que vamos a estar viendo todos juntos. Espero que la primera parte te haya ayudado.
la idea de esto es que vayas comprendiendo qué es la profecía, cómo funciona la profecía bíblica, ¿no? Así que tengo algunas cosas importantes. Estamos aprendiendo, estamos modernizándonos y entrando en la tecnología. Así que antes de empezar este estudio, necesito que te tomes un segundo para darle like. Like es el dedito que está ahí así. Entonces es importante que le estés dando like al video. Te explico por qué, si lo ves. Es porque en el canal, si vos le das like, el canal sube en la posición y ayuda a que cuando las otras personas o gente que no conoce nada, estamos repartiendo invitaciones y entra ahí esa iglesia, lo encuentre rápido, salga en la parte de arriba de las búsquedas de YouTube, entonces sea mucho más fácil para ellos encontrar el canal. Así que por favor dale like. Y otra cosa importante es esto, que vamos a estar teniendo, este es un estudio abierto, sabes que está el chat, entonces vamos a estar teniendo preguntas al final del servicio. Entonces, si vos querés preguntar hacer preguntas del estudio, y es muy importante que entiendas algo, solo voy a responder preguntas que tengan que ver con el estudio, no otras preguntas de otras cosas, no voy a estar respondiendo porque básicamente es un estudio bíblico. Entonces, todas las preguntas las podés hacer vía el chat en vivo y después te las vamos a estar respondiendo, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, en el primer estudio vimos un poco lo que es la introducción a la profecía bíblica. Y ahora lo que vamos a ver en este segundo estudio, si te estás enganchando en este segundo, en la página tenés el primer estudio que después vos lo podés ver porque obviamente no vamos a estar ahora perdiendo tiempo en explicarte todo. Así que mira el primer video y después vas a poder engancharte y entender mejor este. Entonces ahora vamos a ir a ver las distintas partes de la profecía, especialmente sobre quiénes o sobre qué gira la mayor parte de la profecía bíblica, porque es importante que entiendas que las profecías no son cosas tiradas así, aleatoriamente para cualquier lado, sino que tienen que ver y tienen un punto específico. Entonces, vamos a estar viendo a Israel en los tiempos finales. Esta es una de las partes importantes. La información confidencial de la que hablamos es acerca del futuro, es información sensible y está disponible y revelada para que las personas puedan obrar en consecuencia de esto. Entonces, es imposible comprender la profecía bíblica y los tiempos finales si vos no comprendés la nación de Israel. Ahora, nosotros como cristianos, pentecostales, creemos en el rapto antes de la tribulación. Es muy importante que entiendas eso, ¿no? Porque ahora después te vas a dar cuenta por qué. Porque un montón de falsas doctrinas se derivan acerca de lo que es el rapto y la tribulación como resultado de malinterpretar los propósitos de Dios en la tierra para Israel. Por eso cuando vos entendés que las profecías giran en torno de Israel, vas a darte cuenta que hay una clave para después todo lo demás empieza a encajar perfecto, todo lo demás cae en su lugar como la Biblia te lo enseña. Entonces no es muy difícil, no es, esto no va a ser, no es ciencia de cohete espacial, tenés que aprender nada más a ver bien lo que es Israel como nación, Israel en los tiempos finales. Entonces vamos a leer Deuteronomio capítulo 32, 8 y 9. Sería bueno que tengas un papel, un lápiz, seguramente ya tuviste tiempo para dejar las tortas fritas, el mate, ¿no? Pues no vamos a pedir fotos de hoy porque seguramente están todos en chanclas, ¿no? Así que vamos entonces a leer Deuteronomio capítulo 32, versículos 8 y 9. Ahora los vas a empezar a ver en la pantalla, ¿sí? Entonces dice así la palabra de Dios. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. ¿Escuchaste? Dice, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Es muy importante que entiendas esto. Israel, esta es la parte vital, Israel
va a poner la porción, va a ser la porción y va a ser el centro de las naciones. Dios está diciendo acá que cuando Él dividió las naciones, cuando dividió los pueblos, ¿no? Lo hizo, escúchame bien, con Israel en el centro. Dice, Jacob va a ser mi porción. Para aquellos que lo saben, Jacob es Israel, ¿sí? Entonces, una vez que comprendes esto, que es la clave de entender que Israel es el centro, ¿no?, de las naciones. Ahora vas a entender cómo todos los propósitos de Dios ahora van a ir cayendo. Entonces, vamos a ver Israel, en primer punto, Israel como el propósito de Dios, ¿sí? Este es el primer punto. Entonces, el propósito de Dios en la tierra gira en torno a toda la nación de Israel, ¿sí? Entonces, el Antiguo Testamento se centra en el llamado de Israel como nación. Ahora, es importante que entiendas esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver tres cosas que son fundamentales. Un pueblo específico, un lugar específico y una ciudad específica. Estas son las tres cosas primeras que vamos a ver. Acordate, un pueblo específico, un lugar específico, o sea, una tierra geográficamente, topográficamente hablando, específica, y una ciudad específica. ¿Está bien? Entonces, si vos entendés esto, todo lo demás después te va a ser mucho más fácil comprenderlo. Entonces, un pueblo específico es lo que estamos hablando, los descendientes de Abraham, o sea, los judíos, la nación de Israel. Vamos a ver esto en Génesis capítulo 12, versículo 2. Esta es la profecía, que la palabra de Dios que le está hablando a Abraham. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces Dios habla y dice, estos son los planes que tengo, Abraham, que seas una nación. ¿Entendés? Que seas una nación grande, te voy a bendecir, te voy a engrandecer y voy a hacerte una nación especial, ¿sí? Entonces, ahora lo dice de vuelta y ahora lo vas a ver en Génesis 17, 6 y 7. Dice así, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, fíjate que las palabras acá, la clave, está en una cosa importantísima. Este es el centro de mucha de la doctrina. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Y cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Por eso tenemos la seguridad de las profecías bíblicas. En el versículo 7 dice lo siguiente. Dice, voy a hacer por pacto perpetuo, dice, y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo. Estas dos palabras son vitales. Por pacto perpetuo, ¿sí? Entonces, fíjate las palabras pacto perpetuo. Es vital y es importante porque es algo único. Todas las otras doctrinas hablan de un Dios que básicamente cambia de parecer. Pero cuando vos entendés que Dios hizo un pacto perpetuo, perpetuo significa eterno, para siempre. No importa lo que pase, no importa lo que digan, no importa lo que hagan, es el pacto perpetuo que Dios hizo con Israel, ¿sí? No importa lo que Israel haga. Ahora, una vez que vos entendés esto y te lo metés en la cabeza, tenemos entonces ya que es un pueblo específico, con un pacto perpetuo que es Israel. ¿Está bien? Entonces ahora Dios dice, pero Israel va a estar en un lugar específico, la tierra de Israel. Los propósitos que Dios quiere cumplir, los va a cumplir en un lugar específico. Clave, ¿no? Y muy importante. Es un lugar, es un sitio geográfico, ¿sí? Entonces, los propósitos de Dios no son etéreos, así, viste, en el aire, que vos decís, bueno, Dios y los propósitos, no, son claros. La nación de Israel como pueblo. Ahora, un lugar físico, Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8, dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti por generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios. No, perdón.
No, está bien. Sí, estoy correcto, sí. Y de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti. Mirá lo que dice ahora, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Y seré el Dios de ellos, en heredad perpetua, otra vez, eterna. Esta es una heredad. Esta tierra va a ser tuya desde acá hasta el final. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo al pacto de Dios, heredad perpetua es que el propósito de Dios jamás se va a rescindir. Ahora, yo decir, pero bueno, pastor, pero Israel no estuvo siempre ahí. No. Y ahora vas a entender por qué no estuvo. Pero ¿entendés? Dios dijo, un pacto con una nación perpetua. Con Israel el pacto es para siempre. En una posición geográfica para siempre. Vamos a leer Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, acordate que Abraham es el padre de la nación de Israel. Y dice, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, que es obviamente lo que se cree es el río Nilo, ¿no? Hasta el río grande, el río Éufrates, ¿sí? Que está más allá de Israel del otro lado, ¿no? O sea, por así decirlo, de este lado hasta el otro lado que está para el lado de Irak, por así decirlo, ¿no? Muy bien, entonces, para que lo entiendas, esta tierra específica Israel ahora no la posee en su totalidad, ¿sí? Sino que ahora tiene una parte menor, después vamos a hablar bien de eso. Entonces, como vas viendo, Dios dijo, pacto perpetuo con Israel, una nación, en un lugar geográfico exacto, perpetuo, ¿no? Este lugar, la tierra de Canaán, este lugar que va entre estos dos ríos, ¿sí? Es un lugar geográfico específico. Y ahora, una ciudad específica, ¿sí? Más específicamente es la ciudad de Jerusalén. Nehemías capítulo 1, versículo 9. Pero si os volvéis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieseis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Pensá lo que Dios está diciendo. A la ciudad que yo escogí, que sabemos que es Jerusalén, para hacer habitar allí mi nombre. Ahora, cuando vos hablas de nombre en la Biblia, el nombre significa algo más que simplemente, a ver, esa persona se llama Juan, el otro se llama Tito o ella se llama María. No, es más, el nombre representa en la antigüedad el carácter de la persona o la naturaleza de la persona, o en este caso la naturaleza de Dios. En otras palabras específicas, lo que Dios está tratando de decir es esto: como yo trato a Jerusalén, revelo mi carácter, revelo quién soy, ¿no? Mediante cómo la gente va a actuar allí. Entonces, básicamente lo que Dios está diciendo es, yo elegí poner mi carácter en Jerusalén, ¿no? Que va a ser como soy yo, y que como yo trate a la gente de Jerusalén, vos vas a ver mi carácter, vas a ver cómo yo soy Dios, porque yo establezco mi pacto en una nación, en una tierra específica y con una ciudad como cabecera específica que es Jerusalén. Entonces, si entendiste eso, vamos a pasar a lo que es el diseño lo que Dios diseñó para Israel y para que las naciones lo conozcan a Él. Esto es algo muy amplio, así que yo te voy a mostrar 3 cosas nada más que Dios diseñó a través de poner a Jerusalén y a Israel como ejemplo para que entiendas esto. 1, Dios castiga el pecado. 2, Dios cumple su palabra. Y 3, no, Dios es poderoso, Él es Dios en sí. Vamos a ver esto en Salmos 78, 5. Dice, y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, ¿no? Y estableció testimonio en Jacob, o sea, en Israel. Testimonio. ¿Qué significa testimonio? Testimonio es que seas testigo a las naciones, ¿no? Estableció testimonio en Israel. O sea, la puso a Israel como un testigo, una forma de que la gente vea cómo es Dios a través de una nación que es Israel. Entonces, y lo que dice es que se notifiquen a tus hijos. Entonces, Israel es una nación de testimonio, o
que le testifican o le da testimonio a todas las naciones de cómo Dios lo va a tratar. ¿Está bien? Vamos a verlo. Isaías 63 dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Está bien? Entonces, cualquiera que no sea judío en la Biblia, quiero explicarte esto para que lo entiendas, es llamado un gentil. ¿Tá? Entonces, todas las personas que no son judías, en la Biblia se los denominan gentiles. ¿Está bien? Entonces, dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. En otras palabras, cuando te vean la luz de Israel, van a entender que hay un Dios verdadero. Entonces, Israel ocupa un lugar de preeminencia, escúchame bien, en la historia del mundo, y básicamente, esto no es algo que se me ocurre a mí, esto es así, ocupa el centro de muchas de la atención mundial. De hecho, pensá una cosa conmigo, para que entiendas una cosa importante. La nación de Paraguay, más o menos, tiene 6 millones y entre 6 y 7 millones de habitantes, ¿sí? La nación de Israel tiene 6 a 7 millones de habitantes. No ves en las noticias del mundo que salgan muchas, en la CNN o en Europa, muchas noticias de Paraguay, pero sí ves casi todos los días noticias de Israel, todo el tiempo. ¿No? Es una nación que tiene la misma cantidad de habitantes. No es una nación grande, no es China con 1.000 millones de habitantes, no es India con 1.300 millones de habitantes, no es Rusia, no es Estados Unidos, no es ninguna potencia europea. Sin embargo, interesantemente, ¿no? Israel se impone en las noticias, ¿no? Cada día vos ves esto, no escuchás, no sé, todos los días noticias ni de Argentina, ni de Nueva Zelanda, ni de Botswana, pero de Israel siempre están en las noticias, ¿no? Acapara la acción política, ¿no? ¿Sabés una cosa importante de Israel? Para que te des una idea. Israel es la nación que más resoluciones de la ONU tiene en todo el mundo. Para que lo entiendas, de las Naciones Unidas, ¿no? Más que cualquier otra nación en el mundo, Israel tiene más resoluciones. Entonces, esto tiene, por así decirlo, dos caras, para que lo entiendas. ¿Por qué Israel ocupa este lugar de preeminencia? Uno, porque Dios lo profetizó así, lo dijo, pero tiene una estrategia y un lado demoníaco. ¿Por qué? Porque hay una continua estrategia de Satanás para destruir a Israel, ¿no? Intenta extirparlos de su tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Israel siempre ha sido, porque vos pensá en algo, cuando los conquistadores llegaban de otros países, ¿no? A las tierras, los conquistaban y la gente se quedaba ahí, no se la llevan a otro lado. Pero interesantemente, no sé si te diste cuenta, ahora después te lo vas a ver, a Israel cuando los conquistaban, los sacaban de la tierra. Los arrancaban de la tierra. ¿Por qué? Porque hay algo demoníaco en esto, escúchame bien, ¿no? Varias veces los sacaron a Israel de la tierra. ¿Por qué? Porque para impedir el retorno de Jesucristo, porque está profetizado, para que el juicio final sobre Satanás no se lleve a cabo, porque Dios dijo que ese juicio se va a llevar en un lugar específico que es justamente Israel. Entonces, Él va a volver. Y déjame explicarte algo, si vos no lees tu Biblia, el diablo sí lee la Biblia. Y el diablo sí sabe lo que está profetizado. Y el diablo sí sabe que Jesús va a volver. Entonces, desesperadamente quiere arrancar a Israel de adentro de su tierra para que las profecías bíblicas no se cumplan. Por el otro lado, es la parte divina de esto, es la parte de Dios, es que Dios hace que todo el mundo se centre en Israel. ¿Por qué? Porque es ahí donde la Biblia dice que Dios va a juzgar a todas las naciones. Y ahí es donde Él va a volver, y ahí es donde Él va a volver a tratar con Israel como su nación. Entonces te imaginas que obviamente hay toda una parte de Dios en todo eso. Entonces, hasta acá espero haber sido lo más claro posible, porque obviamente te imaginas que no puedo abrir ahora preguntas. Entonces, espero haberte sido claro para que entiendas que el propósito de Dios en Israel era una nación, un lugar geográfico, una ciudad, usarlo como ejemplo a las naciones, y por eso
Israel tiene la predominancia que tiene hoy en el mundo. ¿Sabes que la tecnología más grande del mundo la hace Israel y después la replican en otros lados? Israel es de vanguardia en todas las áreas, en la medicina, en la electrónica, en la ciencia, en la parte espacial. En todo Israel va adelante de todo, en una nación chiquita que vive en el medio del desierto y sin embargo se autosustenta, ¿no? Es tremenda. Entonces, vamos a ver ahora a Israel en el juicio de Dios. Esto es importante de entender. Después de todo de este estudio, nosotros vamos a ir viendo lo que es la tribulación, las semanas, el rapto, el juicio final. Vamos a ver todo eso, así que no te preocupes que todo eso se va a ir viendo. Entonces, un punto importante para entender a Israel en el juicio de Dios es que tenés que entender esto. Dios siempre juzga el pecado. Dios le dijo a Israel que el juicio de él iba a caer por la desobediencia y por el rechazo. Entonces, básicamente, ¿no? ¿Cómo cae el juicio de Dios? Por el exilio, el destierro del pueblo de Dios. La tierra, ¿no? Es la promesa, pero si vos me rechazás, vas a tener que salir de la tierra. Ese es el mensaje que hay. Lo mismo es con el pecado hoy en día. Si vos rechazás a Jesús, no vas a poder vivir, ¿no?, las promesas que Dios tiene para tu vida. Dios tiene promesas, pero si vos no lo aceptás en tu corazón y no vivís para Él, no vas a vivir las promesas. Y mucha gente dice, bueno, pero yo quiero vivir la vida que los cristianos viven. Yo quiero tener la paz que vos tenés. No, pero esa paz tiene que ver con las promesas y con lo que uno estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Entonces tenés que entender que esto no funciona así como si fuera mecánico. Entonces vamos a ver en Levítico 26, 33 y 34. Dice, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Porque sabéis que los israelitas cada 7 años, cada 6 años trabajaban, uno debían dejar descansar la tierra, no la dejaron descansar. Uno por cada vez que ellos no dejaron descansar la tierra, Dios les cobró, ¿no? Y les sacó, les cobró, por así decirlo, les pasó la factura, ¿no? Entonces, tus enemigos te van a llevar y la tierra básicamente no va a ser habitada. Deuteronomio 29, 28. Dice así, y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Entonces, esto pasó 2 veces, para así decírtelo. Vamos a ver las 2 veces que pasó. La primera, fueron quitados por 70 años, de la tierra, y Ciro manda de vuelta con Nehemías y Esdras a rehabitar la tierra después del juicio de Dios de 70 años. ¿Se acuerdan que les dije recién? Un día por cada año que no le habían dado descanso a la tierra, son 70 años, ¿no? Entonces, esto ocurre primero cuando el faraón Necao invade en el 610 a.C. y después termina esto con la invasión de Nabucodonosor, que se lleva cautivo a todo Israel a Babilonia. Esa es la primera. La segunda, ¿no? Después, obviamente, como te dije, la nación es reconstruida y finalmente la nación es destruida en su totalidad en el año 70 después de Cristo por el general Tito, ¿no? El general romano, ¿no? Y básicamente Israel es lo que se llama esparcido por las naciones, lo que después se lo llamó famosamente como la diáspora. Que es la dispersión de los judíos entre todas las naciones. Ahora, quiero hacer un alto ahí para que entiendas esto. No hay registro en la historia de la humanidad. Esto, en la historia, o sea, de toda la humanidad, desde que el hombre tiene registros hasta el día de hoy, no existe una nación la cual haya sido dispersada por el mundo, que se haya juntado después de 2000 años y que conserve sus tradiciones, su lenguaje y su vida como si hubieran estado ahí por 2000 años. No existe, no hay, es el único caso es Israel. ¿Por qué? Porque Israel es una nación que tiene una promesa perpetua de Dios desde que empieza
hasta que termina. No importa con lo que la gente haga, ¿me entendés? Si pecan o no pecan, Dios hizo una promesa perpetua que la va a llevar hasta el final. Entonces, como Dios, acá es donde empieza el error. Acá es donde todas estas teorías de que la iglesia va a pasar por el juicio, de que va a tener que enfrentar el juicio, es donde todo esto empieza cuando la gente no entiende todo esto que yo te acabo de explicar. Entonces, dicen así: como Dios juzgó a Israel, porque Israel se portó mal, Dios se enojó y cambió su mente. Entonces, ya los judíos no son más el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios ahora? La iglesia. Grave error. Ese es el común error. Como que Dios terminó con Israel como nación debido a que ellos pecaron, se rebelaron, rechazaron al Mesías. Entonces, no, Dios terminó con ellos y entonces ahora la iglesia es Israel. Grave horror. Escúchame bien, se la llama teoría del reemplazo, ¿no? O teología del reemplazo. Es que la iglesia reemplazó a Israel en los propósitos de Dios. Cosa que es un desastre de mala y de peligrosa. ¿Por qué? Porque tiene dos peligros muy grandes. Y como que Israel no tiene más relevancia a nivel nacional, sino que ahora es la iglesia. Y todas las promesas de Israel como nación ahora se aplican a la iglesia, ¿no? Una cosa que es gravísima. Esto implica tremendos y serios errores después en la comprensión bíblica. El primer error es que vos estás diciendo algo que es gravísimo. Estás diciendo y estás afirmando de que Dios no cumple su palabra. Él dijo pacto perpetuo. Punto. ¿No? Entonces, si Dios prometió a Israel pacto perpetuo a la tierra, pero ahora cambió de opinión debido a la desobediencia de ellos, ¿no? Entonces, no sé si entendés, es básicamente como si fuéramos los hombres. Bueno, me hiciste enojar, así que basta. Todo lo que te prometí, ahora no te doy nada. Chao, andate de acá. Dios no es así. Nosotros, acordate que Dios sabe el principio desde el final desde el principio. Muchos de nosotros, ¿cuántos saben, no? Hemos sacado de las casillas a Dios. Y Dios, sin embargo, no nos trató así. Nos amó, nos persiguió y con su amor nos perdonó. Entonces, tenés que entender algo. Este es el primer error. Estás afirmando de que Dios no cumple su palabra. Cosa que es terrible, es un horror. El segundo error es el enfoque erróneo acerca de las profecías de los tiempos finales. La mayoría de las profecías en los tiempos finales giran alrededor de Israel. Entonces, básicamente hay dos palabras que se usan, la tribulación y el día del Señor, o el día del juicio y la tribulación, que es el juicio final, que es un periodo de 7 años. Entonces, Dios va a juzgar a Israel y a toda la tierra. La pregunta que vos te tenés que hacer, si crees en esta teología, que es horrible y que está muy mal puesta, es esto. Si ahora la iglesia está reemplazando a Israel y todas las promesas de Israel se pasaron a la iglesia, ¿quién va a estar en el juicio final? ¿Quién va a estar? Va a estar teóricamente la iglesia y no Israel. ¿Sobre quién Dios va a volcar su ira? Entonces, Dios terminó y ahora, como la iglesia está reemplazando, la iglesia va a pasar por el juicio. Entonces, si crees que la iglesia es Israel, vas a malinterpretar esto y vas a llegar a cualquier conclusión equivocada, ¿no? Tremendamente. Entonces acá es donde salen todas estas doctrinas, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo que la Biblia explica. Una de ellas es los que creen que el Señor va a venir a lo que se llama la mitad del juicio final, ¿no? O sea, lo que le llaman al periodo de la mitad de la tribulación, ¿no? Entonces, la tribulación se divide en 3 años y medio de gran paz y prosperidad y 3 años y medio donde se desata la ira, ¿no? del anticristo sobre la tierra y los juicios y todo lo que viene. Entonces, dicen que la iglesia va a pasar por los 3 años y medio de juicio y ahí se va a ir al cielo con el Señor, ¿no? Y la otra es la post-tribulación. Ahora, tanto en una como en la otra, tenés que pensar en esto, por favor, que no es una cosa menor. Cuando empiece el juicio final, 1/3 del planeta va a haber muerto. Estamos hablando de millones. Si la gente está enloquecida con el coronavirus, que son 1000, 800, 700, imagínate cuando el mundo esté hablando de millones.
millones que van a morir. ¡Pam, pam, 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 pam! Ahora, post-tribulación, que es llegando a los 7 años finales del juicio, 2/3 partes del mundo va a haber muerto para ese tiempo. ¿Entendés? Estamos hablando de 4.000 millones de personas. Estamos hablando de... no sé si entendés. Entonces, la gente que piensa así dice, ok, esto va a pasar así y la iglesia va a tener que pasar por todo ese juicio. Es una cosa que es disparatada. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es esta, escucha bien, que tanto la iglesia no reemplaza a Israel. Nunca, la intención de Dios nunca fue reemplazar a Israel, porque Dios tiene un pacto perpetuo con Israel. La iglesia no reemplaza a Israel, sino que la iglesia comparte con Israel todos los pactos y las promesas de Dios. Por eso la Biblia dice, de 2 pueblos Dios hizo 1. ¿Entendés? Entonces, vamos a ver esto. Romanos 11, 28 y 29. Dice, así que en cuanto al evangelio, está hablando de la nación judía, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Ves? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mucha gente usa este versículo y lo saca del contexto diciendo, no, los dones de Dios son irrevocables y si Dios me llamó a predicar. Pero pará, Dios está hablando esto, dice, porque en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Entendés? Por causa del pacto que Dios hizo con Abraham, Dios ama a Israel y va a tratar con Israel hasta el final. Pablo lo tenía clarísimo, nunca hubo una duda de que Israel y la iglesia comparten las promesas de Dios y el amor de Dios, te das cuenta, por Israel y por su iglesia, está siempre así. Entonces Pablo le está escribiendo a los gentiles y dice, sí, está bien, ellos rechazaron al Mesías, pero Dios los eligió a ellos. No es verdad que Dios cambió su mente, ellos siguen siendo el pueblo que Dios eligió desde Abraham hasta la perpetuidad. ¿Te das cuenta? Pablo lo está diciendo claro. No hay mucha duda. No necesitas que expertos, bueno, esto es lo que vos estás viendo. No, Pablo es clarísimo. Y ahora sigue en Romanos 11, 25 y 27 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿No? Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya, esta es una parte importantísima, ¿no? Si lo tenés conmigo, decilo por favor en voz alta, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Te das cuenta? Dios está hablando y dice, ha acontecido endurecimiento en parte. Sí, es verdad, ellos ahora están rechazando al Señor. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, acordate que los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Hasta que se haya cumplido la plenitud de los gentiles, que ahora vamos a ver lo que eso significa. Y después de eso, Dios va a volver a tratar con Israel como su nación, diciendo, cuando yo les quite con mi pacto sus pecados y ellos abracen mi pacto. ¿Está bien? Entonces, 2 tiempos, ahora y después. Ahora esto es muy importante. Se llaman, ¿no? Que después es muy posible que al final del estudio lo veamos, se llaman las dispensaciones. Las dispensaciones son tiempos específicos donde hay ciertas reglas que se aplican. Entonces, para que lo entiendas, Dios se mueve por tiempos o dispensaciones, por tiempos específicos, y en cada tiempo específico aplican diferentes reglas. No todas las reglas se aplican iguales y no todos los tiempos bíblicos son iguales, igual que los tiempos del ser humano. Voy a darte un ejemplo simple. En la primera dispensación es lo que se llama la dispensación edénica o del Edén, cuando el hombre era perfecto y estaba en el Edén. Bueno, en el Edén aplicaban una regla. ¿Cuál es? Dios le dijo al hombre, no toques el árbol. No lo toques y no comas de él. ¿Está bien? Entonces, en el tiempo del Edén no se aplicaba toda la ley del hombre y todo eso. Se aplicaba únicamente lo que Dios había dicho para este tiempo, que era que no toques el árbol, no comas del fruto. Muy bien.
el hombre cae, peca. Cuando peca, se termina una dispensación y empieza otra, que es, ¿cuál? La prediluviana. Entonces, para la prediluviana cambia Dios, ¿no? ¿Y qué hace? Hay un sacrificio de sangre, ¿se acuerdan? Dios mata un animal, se lo pone encima a ellos, entonces después viene Abel y ofrece un animal y su hermano ofrece otra cosa. ¿Te das cuenta? Entonces cambia. Después cambia. Otra dispensación distinta es la ley. Entonces en la ley Dios da todas las leyes, ¿no?, que conocemos de la ley judía. Entonces, por los tiempos en los que Dios se mueve, aplican determinadas leyes. ¿Está bien? Entonces, el designio y el tiempo de Dios cambia el enfoque de Israel a la iglesia en el tiempo de los gentiles. En otras palabras, no sé si entendés, cuando Cristo vino y murió en la cruz, Él comenzó el tiempo o la dispensación de la gracia, de los gentiles, de todos aquellos que ahora no somos la iglesia de Jesucristo. Ahora, que Dios haya girado hacia la iglesia o hacia los gentiles, su enfoque no significa que Dios terminó con Israel, sino que ahora el enfoque de Dios está en ¿qué? En traer a toda la humanidad a los pies de Jesucristo, con la dispensación de la gracia, que es el evangelio, que es lo que estamos viviendo ahora. Ahora, hay muchos judíos, muchísimos judíos, de hecho nosotros tenemos uno en la iglesia, se llama Johnny Hirsch, ¿no? Y Ana Graneros también, que es una hermana, ¿no?, que son judíos los dos. Ellos son salvos. Hay un montón de judíos mesiánicos que se los llaman. Un montón, cientos, de hecho te diría miles y miles de judíos que aceptan al Señor Jesucristo, ¿no?, y que se los llama judíos mesiánicos o cristianos mesiánicos, como lo quieran llamar, que son judíos que han aceptado al Señor. Eso sí es posible y eso sí pasa, pero ahora Dios ha puesto el énfasis de su ley, como en el Edén estaba con el árbol, como en la ley estaba durante el periodo con la ley. Ahora en la gracia Dios se enfoca en la iglesia para salvar a los gentiles. Acordate de la plenitud de los gentiles. Pero no significa de ninguna manera que Dios haya desechado a Israel como nación, ¿no? Sino que hay una cosa importante que tenés que entender, que la nación el enfoque central de Dios no está en los judíos como nación en redención, sino en nosotros. Entonces, la naturaleza de Dios siempre es así. Escucha bien. Dios nunca renuncia a sus propósitos, sino que ¿qué es? Dios es un Dios de restauración. Dios siempre vuelve a sus propósitos originales. Por ejemplo, ¿no? Vamos a usar esta que es fácil, ¿no? En el Edén estaba el jardín del Edén. Eso fue el propósito principal de Dios. En el principio estaba el jardín del Edén. ¿Está bien? Bueno, ¿cuándo Dios restauró el jardín del Edén? Hay otro jardín en la Biblia. ¿Cuál es? El jardín de Getsemaní, que es cuando Jesús está orando, ¿sí?, y se entrega, porque fue en Getsemaní, en otro jardín donde Jesús se entregó. ¿Y qué le dijo? No solamente se entregó ahí, sino que también hay un jardín en Apocalipsis, que si vos lo querés ver está en Apocalipsis 2:7, cuando el Señor le dice, ¿no? O sea, te daré de comer en el paraíso, que es un jardín. Paraíso es un jardín. Fíjate que le dice al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, en el jardín que hay en el cielo, ¿sí? Entonces, básicamente, no sé si entendés, Dios tiene una idea primaria, que es el jardín del Edén, el hombre cae, lo arruina, Dios viene con Jesús y lo restaura en Getsemaní, y hay otro en el cielo, ¿está bien? Bueno, otro, por ejemplo, el árbol. Dios le dijo, en el Edén había un árbol, el árbol de la vida, ¿sí? El árbol del bien y el mal, el árbol de la vida. Bueno, ¿en qué fue crucificado Jesús? En un árbol, en un madero, ¿sí? En un árbol fue crucificado. Entonces, en el Edén, el árbol fue desarraigado. En el Calvario fue, ¿te das cuenta?, restaurado. Y hay un árbol de la vida que Dios dice que te va a dar de comer en el Apocalipsis. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios siempre restaura sus propósitos originales. Entonces, pensá conmigo, si Israel es el propósito principal de Dios que dijo pacto perpetuo, va a volver a hacerlo al final, ¿entendés? Lo va a restaurar, va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, su designio, básicamente su gobierno, es restaurar. Ahora, entonces, Malaquías
No, Miqueas, perdón, 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, dice, porque yo Jehová no cambio, ¿sí? Entonces, por eso no fuiste consumido. Pensá conmigo, Hitler trató de matar a 6 millones de judíos, de hecho trató de exterminarlos a todos y no pudo. Interesantemente, 3 años después, Israel se forma como nación. Después de la devastación de Hitler, los romanos los persiguieron. La Inquisición católica comienza, para muchos no lo saben esto, pero la Inquisición católica comienza tanto en Portugal como en España, persiguiendo a los judíos que habían obligado a cambiarse el nombre. Entonces, por eso cuando encontrás los Pérez con S, no González con S, son judíos que se habían cambiado el nombre porque los estaban persiguiendo, ¿no? La misma Inquisición católica. Entonces las pestes, ¿no? Cuando hubo pestes, por ejemplo la peste negra, eso después lo vamos a ver en el próximo sermón de las pestes que voy a estar predicando quizás este fin de semana, ¿no? Los árabes en 1967 con la guerra del Yom Kippur, la guerra de los 6 días, el Yom Kippur es un poquito después, la guerra de los 6 días, ¿no? Tremendo, siempre han intentado destruir y aniquilar a Israel y sacarlo de la tierra. Nunca han podido, porque Dios tiene un pacto perpetuo y lo va a llevar hasta el final. Entonces quiero hablarte de Israel en los tiempos finales. Este es el tercer punto y la parte importante. El juicio en Israel tiene un tiempo y un periodo limitado, solo hasta que cumplirse el propósito de Dios. Entonces vamos a ver esto. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, de las 70 semanas, que las 70 semanas involucran un periodo de 490 años, no, ahora no tengo el tiempo porque lo que estoy viendo es Israel como nación. Después vamos a verlo eso en la tribulación. 69 semanas están cumplidas. Por distintos decretos que se han dado, están cumplidas. Falta una semana, o sea, 7 años. Esos 7 años que faltan, ¿cuáles son? Es el juicio final. Y dice, y una vez que se cumplan las 70 semanas, dice, voy a ungir al santo de los santos, a Jesús como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y ahí voy a traer a Israel a la culminación. Entonces, el designio del periodo del tiempo actual va a llegar a su fin. Entonces, acá vas a darte cuenta, vamos a volver a leer Romanos 11 y vas a entenderlo. Romanos 11, 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el Salvador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es verdad que los judíos hoy no creen, es verdad, no, eso, que algo no cambió el enfoque de Dios ahora hacia la iglesia, pero cuando esté la plenitud de los gentiles, el cumplimiento de los propósitos de Dios para la iglesia son los gentiles, ¡pum! Dios va a volver a tratar con Israel como nación. Hechos 15:14 dice así: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces, Dios está tomando a los gentiles, o sea, vos y a mí, como pueblo para su nombre. Ahora, este es el tiempo de los gentiles, este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo de la iglesia, ¿no? Él va a tomar a los gentiles para su gloria y un día, no sabemos cuándo, quizás sea en esta predicación, quizás seas vos el que nos estás viendo, ¿no? Y te salves y seas el último gentil que se salve. En un momento Dios sabe que el último gentil se va a salvar, el último gentil va a aceptar a Jesús, el último gentil, y Dios va a decir, listo, va a cerrar el libro y va a decir, hasta acá los gentiles. Se va a llevar a la iglesia y finalizada la obra, ¿qué hace Dios? Acordate, Dios siempre vuelve a su propósito original. Lo vimos, del árbol del Edén a la cruz de Cristo y al árbol de la vida en Apocalipsis. Entonces, si Dios empezó con Israel, ¿con quién va a terminar? Con Israel. No tiene que terminar con la iglesia. Dios siempre restaura sus propósitos originales.
¿Te das cuenta? Entonces, el enfoque central de Dios sobre la tierra va a volver ahora a Israel, ¿no? Entonces, la nación de Israel, hermanos, y vos tenés que entender esto. Nosotros ahora hablamos de Israel y ahora nos parece así como si nada. Pero vos tenés que entender que estas profecías fueron escritas y cuando la gente las creía en el Nuevo Testamento, Israel no existía más. Por 2000 años Israel no existió. Israel es una nación, por así decirla, muy nuevita, tiene muy pocos años, ¿no? 5 de mayo de 1948. No sé si entendés, estamos hablando de muy poquitos años que se volvió a formar como nación. Entonces, tenés que entender que lo que Dios profetizó hace miles de años atrás, ahora se está cumpliendo en forma increíble. Entonces, el enfoque central de Dios, cuando venga el rato y la iglesia del Señor se vaya, va a volver a tratar con Israel. Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la iniquidad. Está hablando del futuro, no está hablando del presente. El presente es la iglesia. Y dice, pero después de esto, dice, y luego, todo Israel será salvo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿ves la separación del tiempo? En el presente, Pablo ya estaba en la gracia, está donde estamos nosotros, está en la dispensación de la gracia. Dios se está moviendo por la sangre de Cristo, por la fe y por creer en Jesús, vos te vas al cielo. Dice, pero cuando entre el último gentil, se cierra y arranca Israel otra vez. Mateo 19:28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿No? Ahora, ¿quiénes se van a sentar sobre 12 tronos? Jesús le está hablando a sus discípulos. Pensá. Jesús le está hablando a los discípulos y dice, ustedes se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a la nación de Israel. ¿Dónde va a estar la nación de Israel? En la tierra. Y entonces, los 12 tronos, ¿dónde están? En el cielo. Muy bien. Y entonces, ¿qué son estos? Los gentiles, los apóstoles, muy bien. Y todos los creyentes que en el rapto se van a haber ido al cielo. Y entonces Dios dice, ustedes me van a ayudar después a juzgar a la nación de Israel que va a estar en la tierra y que va a ser con la que Dios va a estar tratando. ¿Entendés? Jesús mismo lo dijo. Entonces, van a estar juntos otra vez y este es el milagro increíble, ¿no? Donde Dios va a tratar con las dos cosas. Entonces, Dios habla de un periodo de 7 años en el que el mundo entero se va a centrar sobre la nación de Israel. Esto vamos a verlo después, que es la guerra, el tratado de paz, la construcción del tercer templo, la violación del tratado de paz, la reunión de los ejércitos en Armagedón para luchar contra Israel y la batalla final, ¿no? Que es la batalla de Armagedón, de Ar Megiddo, que es el valle, ¿no? de Megiddo, se llama Ar Megiddo, entonces se le puso la batalla del Armagedón. Deuteronomio, otra vez ahora volviendo al texto principal, es cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de su pueblo según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Ezequiel 38:23. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Pensá que Rusia, ¿no? Que Gog, Magog y las naciones musulmanas van a venir contra Israel y Dios lo va a salvar sobrenaturalmente. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque la única manera de poder interpretar correctamente la profecía en los tiempos finales es entendiendo esto. Entonces, ahora vas a ver esto en Mateo 24, 15 al 20. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo en su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Ok, está hablando de la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, que el que le entienda. ¿Dónde va a ser esa abominación desoladora? Específicamente en Jerusalén, la ciudad que Dios diseñó. Entonces, ¿a quién le está diciendo el que esté en la azotea no descienda a tomar? A los israelitas que van a estar
ahí en ese lugar. Entonces, si no entendés Israel, no vas a entender la iglesia. Entonces, ¿quiénes tienen que huir a los montes? ¿Quiénes tienen que tratar de sobrevivir? ¿Los cristianos? No, déjame decirte algo. Hay muchos cristianos que como tienen esta confusión, andan haciendo lo que andan haciendo ahora todos por el coronavirus, ¿viste? Agarrando papel higiénico, poniendo baterías, comprando comida, ¿viste? No perecedera, porque dice, si tenemos que ir a los montes, vamos a estar preparados. No, vos no tenés que preocuparte por eso, porque vos vas a estar alabando a Dios en el cielo, en su presencia. Entonces, los que tienen que huir va a ser Israel. Mateo 24, 21 y 22, y con esto cerramos, dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Saben que el tsunami que ocurrió en Japón y todo lo que ocurrió en Fukushima giró también, ¿no? Corrió un poquito el eje de la Tierra y los días se acortaron 1 segundo y algo, ¿no? Entonces, ¿quién va a padecer la tribulación? ¿La iglesia o Israel? No, por supuesto que la iglesia no la va a padecer. Si vos comprendés la plenitud de los gentiles, nuestro propósito está cumplido en la tierra. La gracia se terminó. Entonces ya no vamos a estar más en la tierra. Es la única manera de que las profecías tengan sentido cuando vos entendés a Israel y que Dios nunca se contradice y que de principio a fin Dios va a restaurar todas las cosas. Amén. Bueno, espero que tratar de haber sido lo más claro posible, ¿no? Y de que hayas entendido todo lo que hablé, de que hayas entendido cuál es el propósito de Israel. Porque una vez que entendés el propósito de Israel y entendés el propósito de la profecía, te va a ser mucho más fácil entender todo lo que ahora vamos a pasar en el mundo, que lo que estás empezando a ver ahora es exactamente lo que el Señor ya dejó profetizado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar a ver y a contestar las preguntas, ¿no? que la gente estuvo mandando durante este tiempo en lo que es el estudio, ¿no? Espero que te haya servido, ¿no? Sí, bueno, como les dije, son seleccionadas, ¿no? Porque hay algunas preguntas que no vamos a contestar porque hay veces que, viste, llevan tiempo. Espera que ahora va y viene la hoja. La hoja va y viene, por eso tenemos que esperar un segundito hasta que me salgan todas las hojas. A ver, dame esa última, a ver, de acá, sí. Pásame esta. Vamos a ver. A ver. Ahí está, a ver. Bueno, acá tengo la cosa. Bueno, primeramente, antes de ir a las respuestas, quiero saludar a todos los que nos están viendo, ¿sí? De hecho, el estudio pasado me habló y después me mandaron mensajes de Holanda también. De Holanda, que nos estaban viendo desde allá también. Así que, bueno, quiero mandarles un saludo a Holanda. Así que los que nos están viendo también son de Honduras, de Paraguay, de Chile y de Bolivia. Ah, ¿no? Ah, ¿es viejo? Ah, bueno, olvídense. Sí, y bueno, si nos están viendo, genial. Si no, no, pero también nos están viendo de Holanda. Bueno, ahora me dijeron que no, que ahora va esto. Entonces, preguntas del estudio. Si me equivoco y me aparto del camino de Dios, ¿pierdo el llamado o la profecía? Efesios 4:11. Y un mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelismos y a otros pastores y maestros. ¿No? No, si vos te apartás, si me equivoco y me aparto del camino de Dios, ¿no? Tenés que entender algo. Hay dos cosas que son diferentes. Una cosa es el propósito de Dios y otra cosa es la salvación. Si vos te apartás del camino de Dios, ¿no? La Biblia dice claramente que vos podés perder tu salvación. Hebreos capítulo 10, ¿no? Versículos 25, 26, 27, si los lees, dice que aquel que habiendo conocido la verdad y habiendo aceptado la sangre de Cristo, voluntariamente decide, ¿no?
volverse atrás y pecar, dice, no queda más expectación para él que una tremenda expectación de hervor y de juicio que ha de devorar a los adversarios, y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo para aquellos que pisotean la sangre de Cristo, como diciendo, ok, una vez que Jesús te perdonó, si vos te volvés atrás, estás pisando la sangre de Cristo, y Dios dice, ok, si vos persistís en ese camino, ¿no? Y seguís pecando, vas a constituirte otra vez en enemigo de Dios. Ahora, si vos te equivocás y te apartás del camino de Dios, ¿no? Y volvés al Señor, Dios te perdona. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces Dios te perdona y te vuelve a aceptar. Te vuelvo a repetir lo mismo que el Señor le dijo a la mujer que fue encontrada en el acto de adulterio. Le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Si ellos no te condenan, yo tampoco, pero le dijo algo muy importante. Le dijo, vete y no lo hagas más. El arrepentimiento trae un cambio de caminos, ¿sí? Entonces, en el caso de las profecías, como no son las pestes que estamos atravesando hoy, son cosas que las manda Dios por su ira y a causa del pecado del mundo, o son cosas que las manda Satanás. Hay pestes que Dios manda, ¿sí? Hay pestes, vas a ver, si el domingo te conectás para ver la segunda parte por la tarde de lo que es el sermón de las pestes, la parte 2, sí, hay pestes que las manda el Señor. Hay otras pestes que son producto del pecado del hombre. Entonces, hay pestes que sí son el juicio de Dios sobre determinados comportamientos que las personas tienen, ¿no? Y hay otras pestes y otros juicios que vienen producto del pecado y de la caída del hombre, ¿sí? Entonces, en el caso de las personas que tienen hijos pródigos y piensan que sus hijos tienen un llamado de Dios a predicar, pero se apartaron y dicen que lo siguen teniendo. ¿Es verdad? Mira, esto es así. Dependen los llamados y dependen las personas. Si Dios te llamó a predicar, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas cosas que la palabra de Dios te inhabilita y hay otras que no. Por ejemplo, si Dios te llamó a predicar, la Biblia dice claramente que los requisitos de los hombres de Dios es que el hombre sea marido de una sola mujer, ¿sí? Si el hombre se casa en Dios y se divorcia y se vuelve a casar, lo que pasa es que no puede predicar porque ya no es marido de una sola mujer, es marido de otra mujer, entonces ya no puede predicar, ¿sí? Eso lo inhabilita, el llamado de Dios lo inhabilita. Pero no es el único llamado que existe en la Biblia, hay un montón de llamados. Ahora, sí hay un montón de gente que Dios ha llamado a predicar, sí hay un montón de gente que Dios quiere que se salve, porque la Biblia dice claramente, porque yo quiero que todos se salven y que todos procedan al arrepentimiento. Pero el Señor también dice, muchos son llamados y pocos son los escogidos. Por eso el Señor dice, no, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y hay un montón de gente con llamado, hay un montón de gente con destino en Dios que se perdió y que no llegó a su destino porque no quisieron obedecer el llamado de Dios. Te doy un ejemplo, ¿no? Lot fue llamado para ser bendecido al lado de Abraham, pero Lot decidió irse a Sodoma y Gomorra y sabemos que su destino no terminó siendo bueno porque terminó siendo, por así decirlo, el padre de naciones que terminaron siendo enemigas de Dios. Entonces, ¿no? Eso es así. ¿Qué es la dispensación? ¿Qué son las dispensaciones? Bueno, te lo acabo de explicar. Son tiempos específicos de Dios que funcionan con determinadas reglas específicas. En este caso, estamos en la dispensación de la gracia, que es el tiempo en el que Jesucristo, al morir y resucitar, le arrebató al diablo las llaves de la muerte y le abrió la salvación a toda la gente. Pensá esto. Cuando Jesús murió, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. El velo era una cortina que separaba la presencia de Dios de un lado y a los hombres del otro. Y dice que Dios la partió en dos y la abrió. Y ahora nosotros podemos entrar con confianza a la presencia de Dios, ¿sí? Entonces ahora estamos en esa dispensación. Entonces, ¿qué es el Armagedón y qué va a suceder luego de eso? La batalla de Armagedón es la batalla en un valle que es la batalla de Ar-Megido, ¿sí? Es una batalla en la cual va a ser todos los ejércitos junto con el anticristo van a venir a pelear contra Israel y el Señor mismo
va a venir y va a definir la batalla, y la batalla va a ser ganada por Jesucristo, y ahí el Señor va a establecer lo que se llama el reino milenario. Después de la batalla del Armagedón, el Señor va a juzgar a Satanás, ¿no? Y va a establecer lo que se llama el reino milenario por 1000 años, por otro periodo que es el milenio, que es la última dispensación, sobre la tierra, aquí ya Jesús físicamente reinando aquí en la tierra. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Que es la batalla del Armagedón y el final. Entonces, ¿por qué si Dios Padre es tan perfecto nos creó tan imperfectos y desobedientes? No, te equivocás. Dios es perfecto y no te creó desobediente. Dios te creó perfecto. Dios nos hizo perfectos y Dios le dio al hombre algo muy importante que tenés que entender. Dios le dio al hombre algo que no le dio a ninguna otra cosa de la creación, que es voluntad propia, la opción y la oportunidad de decidir por vos mismo si querés vivir para Dios o no. Dios nunca te va a obligar a tener una relación con Él. La vas a tener si querés. Entonces lo que vos ves es la naturaleza pecaminosa que quedó en el hombre, la naturaleza separada de Dios, después de que el hombre dijo, yo no quiero ser como vos, yo quiero hacer la mía, yo quiero ser esto, y se separó de Dios, ¿no? Dios no nos creó de imperfectos y desobedientes. Y Dios en Jesús restauró su propósito original, que era tener otra vez una relación con nosotros de padres a hijos, ¿sí? Entonces, en 2 de Pedro habla de los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras de ellas serán quemadas. ¿A qué se refiere? A que toda la parte de lo que va a ser la tribulación, mucho de la tierra va a ser devastada, mucha de la tierra que vos conocés hoy va a ser completamente arrasada por un montón de plagas, juicios, lo que se llaman las copas de la ira, los sellos, ¿no? Que se van a desatar, las copas que van a caer, y toda en la tierra como vos la conocés no va a quedar así como está. Entonces, ¿cuáles serían las 12 tribus de Israel hoy en día? Son las mismas 12 tribus que ves en la palabra de Dios, son los 12 hijos de Jacob, las cuales ¿no? Todavía hoy siguen estando, y ahora están obviamente todas juntas en Israel desde 1948. Son las mismas 12 tribus, ¿no? Que son los 12 hijos, ¿no? Que tuvo Jacob. Entonces, ¿los 7 años van a ser posteriores al rapto de los gentiles? Sí, exactamente. Con el arrebatamiento, ¿no? Quiero que entiendas algo. Con el arrebatamiento no es que únicamente la iglesia se va. La Biblia dice que juntamente con la iglesia Dios retira al Espíritu Santo de la tierra. Eso es lo más importante. No solamente que se lleva a la iglesia, se lleva al Espíritu Santo, que dice que al presente es el único que detiene al anticristo y que detiene al infierno. Es Dios en tercera persona. Junto con la iglesia el Señor se lleva al Espíritu Santo, y de ahí nomás esto queda en las manos del anticristo, claro que sí. ¿Y cómo será esto? Que uno será tomado y uno será dejado. Bueno, eso lo vamos a ver después cuando veamos el rapto. Eso significa que en un día normal va a haber 2 pilotos en un avión y uno se va a ir y el otro se queda. Que van a estar gente en el colectivo y van a desaparecer, los cristianos van a desaparecer en un segundo, ¿no? Entonces uno va a ser dejado y el otro va a ser tomado. O sea, aquellos que hayan aceptado al Señor Jesús en su corazón como su Señor y Salvador y hayan vivido para Él. Pues yo te explico, es muy chistoso. Hay veces yo me encuentro con cristianos, ¿no? Que hacen cualquiera con su vida y dicen, bueno, pero somos hermanos. No, somos primos lejanos. Hermanos son aquellos que realmente están en la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, ¿quedaron más? Bueno, ahora con estas, ¿no? Vamos a ir terminando. ¿Israel es el reloj profético de Dios? Sí, claro. Acordate, por eso es importante que tenés que entender que Israel, ¿no? Es el que va marcando el ritmo. 1948. Israel se forma como nación, claro que sí, es el reloj. Y muchas de las profecías vienen por Israel, por eso tenés que entender Israel, ¿no? ¿Por qué muchos judíos no creen en Jesús, que Jesús es el Mesías? ¿Qué diferencia hay entre el cristianismo basado en la Biblia y la teología judía? Los judíos lo que creen es en la Torá, que es lo que nosotros llamamos hoy en día el Antiguo Testamento. Ellos no creen que Jesús sea el Mesías. Ellos van por el año 5000. Nosotros estamos en el año 2016 después de Cristo.
¿Ves? Ellos están en el año 5000 y algo, ¿no? Porque ellos todavía siguen esperando al Mesías. Ellos no creen que Jesús haya sido el Mesías. Pero no todos. Mirá que hay miles y miles de judíos que se han entregado al Señor Jesucristo. Hay cientos de miles en Israel. Y nuestra iglesia tiene ya 2 iglesias. Creo que una en Haifa y la otra en Tel Aviv, que están funcionando en Israel. Así que te digo que Dios nos está ayudando mucho con la nación judía, ¿no? Ellos basan su teología en que todavía siguen esperando la llegada del Mesías. Y que obviamente, te explico, van a creer, porque esto es lo que el anticristo les va a hacer creer, que el anticristo es el Mesías, ¿no? Entonces, bueno, van a construir el templo y todo eso. Entonces, comentario del pastor Iván Moraleja. Un comentario sobre la preeminencia profética de Israel. Israel representa el 0,1 de la población mundial, pero son el 26% de los premios Nobel. Excelente, claro que sí, ¿no? Creo que Argentina tiene uno, nada, es el 0,1%. El 26% de los premios Nobel a nivel mundial en toda la historia de la humanidad son judíos, ¿no? Así que eso te muestra un poquitito, ¿no? Cómo ellos van a la vanguardia de todo, ¿no? Así como ellos son la preeminencia en todo. Así que una más. Así como nos da la referencia de los tiempos de Noé, el número de salvos que estuvieron en el arca, ¿existe el número específico de salvos? ¿No? ¿Son solo de Israel o están incluidos los gentiles? Mirá, seguro que hay un número específico de salvos. Te explico por qué. La Biblia cuenta salvos. Y no está mal y no es pecado. Fíjate que en Hechos, ni bien la iglesia empieza, la Biblia dice que 3000 se salvaron. Después 5000 se salvaron. ¿Y cómo sabemos que fueron 3000? Porque alguien los contó. ¿Cómo sabemos que fueron 5000? Porque alguien los contó. Entonces, si hay un conteo de salvos, claro que hay. ¿Y cuál es el conteo final? No lo sabemos, porque lo que sabemos es esto, que el Señor dijo, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Entonces, cuando el último gentil se salve, el número lo tiene Dios nada más, ahí se va a cerrar completamente la cuenta y después ya empieza el juicio. Entonces, bueno, esas han sido todas las preguntas, ¿no? Espero que... Claro, hay más preguntas, pero obviamente el martes vamos a seguir y vamos a tratar de o contestar todas o de seguir. Espero que realmente estos estudios te estén ayudando, te estén animando, te estés dando una claridad bíblica que es muy importante para que entiendas los tiempos que estamos viviendo. Ahora, antes de irme, ¿no? Por favor, dale like, ¿no? Dale like. Si estás conectado, tómate un segundito. Recordá, por favor, lo último que yo pensé en mi vida es ser youtuber. No me interesa ser youtuber, pero me interesa que la gente que se conecta al canal pueda encontrarla. Y con tu ayuda, si le das el like, nos va a ayudar a que se posicione mejor el canal. Entonces eso nos ayuda a que la gente lo encuentre más rápido. Así que tomate un segundito y apretá el que dice like, que nos va a ayudar un montón. También quiero hacer algo más. Antes de cerrar, voy a orar. Te explico por qué. Porque quizás nos estás viendo esta noche y vos no sos cristiano. No sos cristiana y te diste cuenta que todas las profecías apuntan a que si vos no tenés a Cristo en tu corazón, no te vas a ir al cielo. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Fíjate que no dice vida humana, dice vida eterna en Cristo Jesús. Dios mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para restaurar su relación con vos. Y en esta noche, el pecado es lo que nos separó de Él y la cruz de Jesús nos acercó a Él otra vez. Entonces, si en esta noche vos no sos cristiano, yo quiero que cierres tus ojos y que inclines tu rostro por un momento, ¿no? Le voy a pedir a todos los que están que por favor inclinen su rostro, que cierren sus ojos. Y si vos no tenés a Jesús en tu corazón, yo quiero que ahí donde estás levantes tu mano y le digas, porque no me lo estás diciendo a mí, se lo estás diciendo a Jesús. Levantar tu mano y decirle, Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Entonces, si vos levantás tu mano,
déjame decirte algo, déjame orar con tu vida. Quiero que digas así conmigo: Padre Celestial, en esta noche reconozco que soy un pecador. Reconozco que no he hecho las cosas bien. Te quiero pedir perdón por mis pecados. En esta noche yo te abro mi corazón y quiero recibirte en mi vida. Señor Jesucristo, te recibo en esta noche como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me perdones como yo perdono a todos los que me han hecho daño, y te pido que tú me ayudes a perdonar y a perdonarme, y que perdones todos mis pecados. Y ahora, Señor, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador, como el Rey de mi vida. Gracias, Jesús, por lavarme con tu sangre y por permitirme ser parte de tu familia una vez más. Gracias, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, quiero decirte algo: Jesús te ha hecho, ¿no?, un gentil más que se ha salvado y que ha entrado, ¿no?, en la familia de Dios. Así que si hiciste la oración o si querés comunicarte con nosotros, voy a ponerte un número de contacto, que es el número de contacto del pastor Marcelo Panópulos. Si vos necesitas conectarte con nosotros, o si te salvaste y querés contactarte y querés contarnos, tenés el mail para escribirnos y tenés también el teléfono para comunicarte con Marcelo para que él te ayude, ¿no?, y te guíe en los pasos que necesitas tomar de aquí en adelante para ser un cristiano verdadero, un hijo de Dios, ¿sí? Entonces te dejamos ahí el número de teléfono, te dejamos el mail, el número de contacto para que te puedas conectar. Y también ahora quiero darte la invitación para el próximo servicio. Nuestro servicio próximo es el domingo a las 11 de la mañana. Recordad, 10:30 vamos a estar orando, a las 11 vamos a tener el servicio, y recordad, por la tarde, 5:30 de la tarde tenemos la oración, y a las 6 de la tarde tenemos el servicio aquí en el canal, todos juntos como iglesia. Recordá, somos ladrillos espirituales, columna y baluarte de la verdad es la iglesia del Señor Jesucristo. Así que te espero en el canal el día domingo, aquí. Sabemos que es muy probable que la cuarentena se vaya a extender 15 días más, así que es muy probable que todavía tengamos que seguir por aquí conectados, así que te espero a que vengas y te contactes con todos nosotros. Desde ya les agradezco a todos los que estuvieron conectados. Espero que este estudio de las profecías te esté sirviendo, que te ayude y que te anime a entender que nuestra salvación hoy está mucho más cerca. Que el Señor te bendiga. Nos vemos entonces la próxima el domingo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias y te pedimos tu bendición. Te pido que bendigas a todos nuestros hermanos y hermanas que han estado mirando. Padre, llena sus corazones, confírmalos una vez más, bendice sus vidas, pon en sus corazones la seguridad, Señor, de que estamos caminando en los tiempos finales, de que tú eres nuestro Dios, Señor, de que tú te vas a mover poderosamente en nuestras vidas, Señor, de que los tiempos finales ya están entre nosotros. Señor, fortalece a tu pueblo para que sea luz a las naciones, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Les dejamos la invitación para el canal. Dios los bendiga.